el otro día cuando le comenté a una hermana que iba a estar hoy explicando un poquito sobre las raíces de amargura, me acuerdo que la hermana me dijo, ay hermano, raíces de amargura, y me hizo gracia, porque me hizo gracia en el sentido de la sorpresa que ella sintió, porque dice, ¿cómo puede ser que en la iglesia de Dios haya raíces o pueda haber raíces de amargura? Y yo me quedé pensando eso, y yo dije, ¿pero será cierto o no será cierto? Entonces, al remitirme a la palabra, al comenzar a leer la palabra, bueno, hay algunos versículos bíblicos que nos están hablando a la gente de la congregación, a los hijos de Dios. Y Dios realmente nos está hablando sobre las raíces de amargura que pueden surgir en alguno de nosotros. Entonces, aquí tengo un poquito la definición de lo que significan raíces de amargura. Es un dolor, es una pena, es un disgusto, es sabor amargo, es un desengaño. Es decir, ¿cómo puede comenzar una raíz de amargura? A veces puede comenzar también porque uno está desconforme con algo y comienza a quejarse. Y cuando comienza a quejarse y siempre está con la queja y nunca está conforme y le sigue esa queja, llega un momento que esa situación, ese pensamiento, esa situación mental les está produciendo una raíz de amargura. Entonces a veces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo pensamientos negativos. Es un sabor amargo, es producto de desengaños, es producto de que nos han hecho algo que nos dolió realmente. Y eso es como un veneno. Es decir, cuando nosotros realmente no usamos la salida que tenemos para evitar estar pensando en una forma negativa por las cosas que nos han hecho, es una especie de veneno, nos va envenenando el alma. Nos va envenenando la mente, las emociones y hasta el rostro nuestro cambia. Uno a veces ve a una persona y dice, uy, esta persona tiene una cara de amargada. ¿Por qué? Pero no es porque esa persona sea mala, es porque está arrastrando una cantidad o algunos problemas o un solo problema, pero muy grande, muy profundo y que primero no se lo ha entregado al Señor y segundo, no ha sabido utilizar el perdón. Porque la solución, el remedio para evitar las raíces de amargura es poder perdonar a la persona que nos ha hecho algo, a la persona que nos perjudicó de cierta manera en algo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque la palabra, lo vamos a ver ahora cuando leamos los versículos bíblicos, dice que sí, que dentro de nosotros puede surgir alguien con una raíz de amargura. Entonces tenemos que tener cuidados. Se alimenta de pensamientos negativos, como dijimos, de pesadumbre, de deseos de venganza. La amargura, como tantas otras dolencias, son productos de un espíritu enfermo. Es decir, cuando nosotros comenzamos a estar quejándonos y quejosos, esa amargura va enfermando nuestro espíritu. Va enfermando nuestra alma y llega un momento que como raíz se afirma en nuestro ser. Y después la dejamos pasar, que pasa el tiempo y a veces tenemos ese mal concepto de decir, con el tiempo se le pasará. No, con el tiempo se va a profundizar la raíz de amargura. Cuando estamos desconformes por algo, no tenemos que dejar crecer ese desconformismo. Cuando alguien nos hace algo que no nos gustó, tenemos que hablarlo. Tenemos que plantearlo, tenemos que pedirles perdón o que nos pidan perdón a nosotros. Porque también eso, hermana o hermano, estuviste mal en tal cosa. Y dice, perdóname, no me di cuenta. Y entonces, pero no dejar que esa situación crezca. Porque las raíces hacen crecer. Es decir, una planta sin raíz no puede crecer. No existen plantas sin raíces. Todas las plantas tienen raíces, inclusive las plantas acuáticas tienen raíces, por donde absorben todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos alimentando nuestra mente? ¿Estamos alimentándola con disgusto,
todo negativo, vemos todo negativo, nos molesta a la gente a veces. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque son situaciones normales, reales, que suceden en el ser humano. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos la salida. Tenemos una salida. La amargura hace que la persona viva en constante ira y en constante resentimiento. Siempre está como enojada, siempre está resentida, todo le parece mal, como me pasaba a mí, se hace calor porque hace calor y se hace frío como hace frío. Pero realmente uno al final, como les decía al principio, este es el día que hizo el Señor, entonces me tengo que conformar. Pero no tengo que estar todo el día, uy, qué calor, qué calor, qué calor, o qué frío, qué frío, qué frío. Es decir, tenemos que tratar de controlar nuestros pensamientos. Entonces, cuando dejamos de enfocarnos en las cosas que en cierto sentido nos perjudican, en ese sentido nosotros pasamos a estar livianos y solucionamos un problema, que es la pesadumbre que nos puede llegar a producir en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y en nuestra mente. Si nosotros estamos constantemente quejándonos, vamos a tener problemas, porque también vamos a ver ahora que la amargura puede llegar a producir también un problema de salud física. Lamentablemente, el estado negativo de nuestra mente repercute en el físico, en el cuerpo físico. Dice que la amargura es una herencia que pasa de generación en generación. Entonces hay que ver a veces, hay que estudiar, hay que ver, hay que pensar cómo eran mis abuelos, si los tuve la oportunidad de conocerlos, o lo que me han contado de ellos, o cómo eran mis padres. Porque a veces recordamos los padres de una manera que nosotros realmente no llegamos a conocerlos porque muchos no se mostraban tal cual eran. Pero sí, la mamá, el papá siempre van a decir algo de mis padres. Mis padres eran personas amargadas, eran personas que estaban todo el tiempo, o mis abuelos, quejándose y maldiciendo, porque es muy fácil quejarse y maldecir. Entonces, tenemos que ver si es algo que heredamos, y si lo heredamos, lo podemos rechazar. Porque una herencia, usted la acepta o no la acepta. Y usted puede rechazar la herencia. Yo puedo rechazar la herencia de una raíz de amargura. Y el problema es ese, y tratar de cortar esas raíces y que no sigan en las generaciones siguientes. A partir de hoy, como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, ya no más raíces de amargura. Vamos a estar sujetos a la palabra de Dios. Entonces, ahí sí ustedes van a poder ver que cortan esa herencia maldita de la amargura. Dice que generalmente trae consecuencias físicas, como les decía, mentales, psicológicas, espirituales. Lo de adentro, es decir, esos sentimientos negativos, tienen consecuencias que dañan al organismo físico. Tenemos que tener en cuenta eso. Hay muchas enfermedades, hermanos, que está comprobado que normalmente no tienen cura, que son problemas espirituales. Pero muchas, no 2, 3 o 4, son unas cuantas enfermedades que se ha comprobado que son enfermedades espirituales. Entonces, cuando nosotros logramos limpiar nuestro espíritu, limpiar nuestra mente de esas cosas negativas, nos viene la sanidad. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a luchar contra las cosas negativas que permanentemente, diario a diario, van a estar viniendo a nosotros. Pero tenemos que aprender a luchar contra eso y a rechazarlo. Esto a mí no me conviene, no lo acepto, y si es, para hacer una comparación, si es basura lo que me están dando, pues lo tiro al tacho de la basura y que se lo lleve el camión de la basura. Pero no me quedo con la basura que a veces nos tratan de largar. Porque mucha gente está especializada en largarnos basura y amargarnos, y tratar de amargarnos, tratar de entristecernos, tratar de hacernos enojar, tratar de que nosotros estemos desconformes. Pero lo que tenemos que hacer es rechazar toda esa basura que nos quieren tirar y mandarla al tacho de la basura y que se la lleve el camión lejos. Pero nosotros tenemos que velar por nuestra salud mental, porque la batalla de la mente que tenemos es permanente.
Y siempre vamos a estar sujetos a recibir dardos del enemigo que nos quieren afectar todo nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra armonía. Muchas veces la gente ve que hay armonía y felicidad y que la persona está tranquila y tratan de crearle algún problema o de decirle algo para herirlo. Porque a la gente también a veces hay envidia. Acuérdense que en Corintios, sobre todo, Pablo habla mucho sobre la envidia. Hay varios pasajes bíblicos que la gente tiene envidia. Pero no envidia de las cosas económicas, de si tienes $2 millones o en el banco o lo que sea, no. Envidia de tu manera de ser, envidia de tu alegría, envidia de tu fe. Ay, hermano, ¿cuántas veces me han dicho, si yo tuviera la fe que tiene usted? Porque no la tiene, pídasela al Señor y el Señor se la va a dar. Porque la palabra lo dice, pida fe y Él se la va a dar. Los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Pídale a Dios que le aumente la fe, que le aumente la confianza, que le dé paz, que le dé tranquilidad. No pida paciencia, porque la paciencia viene con problemas. Pero pídale paz. Señor, quiero tener paz en mi vida. Quiero tener paz en mi vida. Nosotros realmente tenemos que luchar, porque tenemos una batalla en nuestra mente que está permanentemente azotándonos, tratándonos de estorbar en nuestra armonía. En la casa, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, por todos lados donde nosotros vamos. Siempre va a haber algún problema que va a tratar de perjudicarnos y de hacernos cambiar el humor, ¿no? A veces uno piensa, y pienso que no solamente a mí me pasa, que a veces quiero decir, cuánto lo quiero a esta persona, pero cuánto la quiero ahorcar, porque en realidad, uno dice, cuánto te quiero ahorcar, ¿no? Pero es un problema de que la gente trata siempre de estar tirándole cosas negativas a uno. Y uno tiene que protegerse sobre eso. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Un espíritu y una mente enferma no avanza, se estanca e impide sanar las heridas. Es decir, casi todos tenemos heridas. De la niñez, de la juventud, de cuando éramos un poco mayores, hasta de la vejentud. Todos tenemos heridas. Todos tenemos algo que estamos desconformes. A todos nos ha pasado algo que nos ha disgustado mucho. Y a veces, ¿saben qué? Hasta una pérdida de un ser querido. Hasta una pérdida de un ser querido nos perjudica y entramos en esa situación de no aceptar la voluntad de Dios. Cuando Dios se lleva a un joven de 20, 18, 25 años, la mamá, el papá, ¿cómo se sienten? Generalmente se tiran contra Dios. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Es la primera pregunta. ¿Por qué? Si todavía no había comenzado a vivir. Bueno, fue la decisión de Dios. Y esas cosas tenemos que aprender a aceptarlas. Ya sé que perder un ser querido, y sobre todo joven, es muy doloroso. Pero ¿sabe qué? Es la voluntad de Dios. Y entonces, y no es una resignación, sino que es una aceptación a lo que Dios decide hacer. Una cosa es resignarse y otra cosa es aceptar la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y no sabemos, Dios sabe por qué y por qué motivos ha hecho que se ha llevado una persona joven o un niño a veces. Dios sabe por qué se lo lleva. Porque Él ve el futuro, Él ve mucho más allá y además Él no necesitaba tenerlo con Él. Y somos criaturas de Él, Él nos creó desde el vientre de nuestra madre, entonces le pertenecemos a Él. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y mucho menos los hijos. Los hijos son prestados por un tiempo hasta que Dios quiere. Tarde o temprano la amargura corrompe a la persona y la incapacita para acercarse a Dios en oración. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Es decir, a veces nosotros, a pesar de que estamos muchos años como cristianos, estamos expuestos a eclipsar, que quiere decir que vamos a perder en ese momento la tranquilidad o la paz o la fe
de acuerdo a lo que nos haya pasado. Entonces tenemos que estar atentos a las raíces de amargura. La amargura trae consigo celos, disensiones e inmoralidad también. Porque al ser celoso y al traer discusiones todo el tiempo y todo, ¿sabe que comienza a pensar uno? Algún día me las vas a pagar. Algún día me las vas a pagar. Yo sé que aquí vas a pagar lo que me hiciste. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sí, las va a pagar, porque lo que me hizo no tiene perdón. Cuidado con todo ese tipo de expresiones que tenemos que tener, porque eso nos perjudica a nosotros, no al otro, porque el otro está en las manos de Dios, pero nosotros estamos llenándonos de un sentimiento de amargura y decir, ya las vas a pagar. No, déjelo que el Señor dice, mía es la venganza. Entonces, cuando nos hacen algo malo, no digamos de ya las vas a pagar, ya ves lo que vas, ya vas a sufrir, ya vas a ver lo que es. Déjelo tranquilo y déjelo en las manos de Dios. Y usted dígale a Dios, Señor, limpia mi mente, dame paz, dame tranquilidad, dame una conciencia limpia, Señor. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura. Es decir, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Que estemos sujetos a la voluntad de Dios, que estemos atentos a su palabra. Llenarnos del Espíritu Santo significa conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, conocer lo que realmente tenemos que hacer para estar bajo la cobertura de Dios. La amargura es un sentimiento rencoroso que se transforma en una intensa discordia hacia los demás y, como les decía anteriormente, busca venganza. En la Biblia, la raíz de amargura se describe de modo metáforo. Una metáfora es como una señal de intenso odio. Es decir, la amargura es una señal que nos va a estar dando odio, rencor, desgano, deseos de venganza, un espíritu de venganza. Y eso tenemos que tener cuidado. Es un espíritu y una actitud caracterizadas por el resentimiento, el rencor, la discordia, y abarca muchas cosas la amargura. Lo podemos ver después en el libro de Corintios, en la carta de Corintios, donde realmente Pablo explica muy, muy claro todas las cosas que pueden suceder. El pasaje de Hebreos se ha interpretado que puede ser producida por resultado de la disciplina de Dios. Eso también. ¿Qué quiere decir? No sé si lo tenemos ahí. Está en la página 8. Dice, en el pasaje de Hebreos se ha interpretado que puede ser producida por resultado de la disciplina de Dios. Imagínense cuántas personas habrá que porque Dios las pone en disciplina, después viven una vida amargada, desconformes, no están contentos con nada. Y se van de la iglesia, por supuesto, porque cuando recibimos disciplina, nos vamos de la iglesia. Porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y porque consideramos que aquí viven diciendo cosas que yo no estoy de acuerdo y no quiero dejar. Bueno, no estás de acuerdo y no quieres dejar, pero estudia la Biblia y vas a ver lo que te dice Dios. Y lo tienes que dejar para estar bien con Dios. Porque de lo contrario te vas a alejar de Él. Al no querernos humillar y someternos a la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad, nosotros entonces estamos realmente alejándonos de Dios. Y somos nosotros, no es Dios el que nos abandona. Porque después cuando nos pasa algo, decimos, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te alejaste tú de mí? Le dice Dios a uno. Y ahí lo tenemos. El pasaje de Hebreos. Ahora lo vamos a leer al pasaje. La palabra amargo significa afilado como una flecha desagradable. Afinado como una flecha desagradable. ¿Sabe que una flecha la tiran con fuerza, esas flechas de arco, y puede matar a una persona, ¿verdad? Y la amargura es un sentimiento venenoso. El veneno va carcomiendo los huesos, la carne, todas las cosas, ¿no? Y entonces tenemos que saber cómo viene toda la sugerencia de que Dios nos hace,
de que tenemos que tener cuidado sobre esas cosas. La idea es del agua amarga que se le dio a las mujeres sospechosas de haber cometido adulterio, mencionado en Números 5:18. Ahí para su cuaderno, porque no tengo todos su cuaderno de notas, anoten ahí para que lo lean en la casa durante la semana. Números 5:18, anótenlo. Las aguas amargas que acarrean maldición. Ya desde el principio, allá Números, ¿no? Al principio de la Biblia. La amargura está referida a un estado mental o emocional que corrompe o carcome y puede afectar a alguien que experimenta una profunda tristeza o cualquier cosa que actúa sobre los pensamientos, de la misma forma que el veneno actúa sobre el cuerpo. Es decir, la amargura y el veneno actúan para destruirnos psicológicamente, espiritualmente, moralmente y para destruir la parte física también, como le decía anteriormente. La amargura es un espíritu que niega a la reconciliación. Generalmente cuando uno está enojado con una persona, no quiere saber nada con esa persona y no se quiere reconciliar. No quiero ni verlo, que nunca más, que no se atraviese más en mi camino. Y son cosas que realmente nos perjudican a nosotros, no nos perjudican al otro. Porque nosotros somos los que acarreamos ese resentimiento. Nosotros somos los que estamos cargando con ese disgusto que nos ha producido esa persona, que nos hizo un daño. Es un espíritu de maldad que afecta a la mente en forma perversa y produce sentimientos de odio interno. Así es como actúa el diablo, con los espíritus que son muchos de maldad, de discordia, de desobediencia, de desgano, de disgusto, de desinterés. Es decir, hay muchos espíritus que el diablo utiliza para realmente afectar nuestra vida y nuestras relaciones. Tenemos que tener cuidado con eso. Esta forma de actitud es carnal y diabólica en sus influencias y puede contagiar a otros, como dijimos anteriormente. La amargura es un espíritu que a menudo es resentida, cínica, cruel, indiferente, implacable, desagradable y se goza haciendo el mal. Según el pasaje de Hebreo, como dijimos, la amargura puede extenderse, contagiar a otras personas y corromperlas. Tenemos que tener cuidado sobre eso. En Hebreos 12:15, ahí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por muchos sea contaminados. Pero vamos a detenernos en las primeras dos palabras. Mirad bien. No miren, sino mirad bien. Fíjate, pon atención. ¿A quién va dirigido este consejo? ¿A quién va dirigido este consejo? Este consejo va dirigido a nosotros. En el libro de Hebreos nos está hablando a nosotros, los que estamos en la congregación, a los hijos de Dios. No está dirigido para el mundo que está afuera, está dirigido para nosotros. Y Dios nos está diciendo, mirad bien, presta atención, velad, estate atento. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oh, ¿cuántas veces decimos, por gracia salvo soy? Pero cuidado, podés tener algún síntoma de amargura. Y si tenés algún síntoma de amargura, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios. Se puede dejar de alcanzar esa gracia. Así que tenemos que tener cuidado. Y eso lo dice Hebreos 12:15, no lo digo yo. Que brotando alguna raíz de amargura, brota la raíz de amargura. ¿Cómo brota? Como dijimos anteriormente, por todas las cosas que nos pueden pasar negativas, que los dardos del enemigo vienen a nosotros a afectarnos. Y dice, les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es decir, si viene una persona de mal humor y protestona, con seguridad el resto se va a poner de mal humor y protestón también. ¿Por qué? Porque es contagioso. Tenemos que estar muy atentos, por eso dice, mirad bien, estar muy atentos, presta atención, vigila. Ese mirar bien quiere decir vigila, estate atento.
No te dejes confundir. No te lleves por las apariencias. Vigila, estate atento, mirad bien. Después tenemos en Efesios 4:31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Y a quién les está diciendo esto? Pablo, a nosotros. Quítese de nosotros toda la amargura, dice. Es decir, que en las iglesias, en aquella época, había amargura. Había enojo, había ira, había gritería, había maledicencia y todo tipo de malicia. Y hoy en día, ¿cómo estamos en la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? Algunos nos podemos identificar y gloria a Dios si se identifican porque podemos todavía venir a los pies de la cruz de Jesucristo, arrodillarnos y pedirle perdón. Perdóname, Señor. Perdóname por mi ira. Perdóname por mi enojo, por mi gritería, porque hay gente que es gritona. Por maledicencia. Porque siempre estoy desconforme. Porque a veces estamos desconformes. Pero tenemos la salida. La salida es el arrepentimiento, reconocer que estamos equivocados, reconocer que hicimos algo mal, venir a los pies de Jesucristo, a la cruz y pedirle perdón. Perdóname, Señor, perdóname. No soy perfecto, pero estoy en el camino y el camino dice que es la verdad y la vida. Pero ayúdame a no desviarme del camino. Las personas que han hecho ruta ya saben que si se desvían del camino, corren el riesgo de tener un accidente. Ya sea irse por la banquina y a un precipicio o irse para el otro lado y chocar con los otros carros que vienen en la ruta. Es decir, no nos desviemos del camino. Tratemos de pedirle a Dios que no nos deje salirnos a la banquina, porque podemos tener un accidente y chocar. Y aquí es igual. Quita de nosotros todo lo que sea negativo, Señor. Pero ese es un análisis que hace cada uno de nosotros. Eso depende de cada uno, de cómo está tu relación personal con Dios. Nosotros no podemos realmente presentarnos a Dios escondiéndole cosas, porque Dios sabe. Cuando nosotros hacemos cosas negativas y venimos a Dios con una cara de que, de Navidad, ¿no? y de fiesta y que todo está bien, pero Dios dice, está todo mal en tu vida. Está todo mal en tu vida porque Dios conoce lo secreto de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Dios nos conoce y a Dios no lo podemos engañar. La palabra dice, Dios no puede ser burlado. Entonces, por más que hayamos hecho algo que sea muy desagradable en intimidad con Dios, tenemos que decirle, perdónanos, Señor, perdónanos, perdóname, Señor, me arrepiento de este pecado. El otro día en la clase les estaba hablando, diciéndoles que no digamos más, perdona todos mis pecados, porque tenemos un abanico de pecados, sino que todos los días identifiquemos uno. Y ese día pedir en oración a Dios cesantemente, rogarle a Dios que corrija ese pecado de nuestra vida y que lo quite. Pero identificar el pecado es muy importante porque vamos a atacar, vamos a afilar la puntería y le vamos a dar en el blanco. Pero si nosotros decimos todos nuestros pecados, ¿cuáles? Si tenemos una cantidad enorme. Y el que diga que no es pecador, bueno, va a tener que leer la Biblia, que hay varios pasajes bíblicos sobre eso. Ahora vamos a ir un poquito a ver lo de Deuteronomio 28 y 18. Dice, mire ya Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, escrito hace más de 3000 años. No sea que haya en vosotros varón o mujer o familia o ciudad, ahí dice tribu, pero es o ciudad, ¿no? Entonces puede ser en Simi Valley, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y ya lo estaba diciendo Dios en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Hiel y ajenjo. La hiel es algo similar a la irritación, es algo ácido, algo amargo, pero amargo fuerte, ¿no? Que uno puede hacer una arcada si
toma, se pone en la boca algo amargo. Y el ajenjo también es una planta amarga. Y tenemos que tener cuidado, porque ahí lo dice la Biblia. No sea, dice, que haya en medio de vosotros raíz. Entonces, tenemos que ver esas raíces que traíamos, como dijimos anteriormente, de nuestros antepasados y ver si arrastramos algo negativo de ellos. Si traemos algo negativo, tenemos todo el derecho a decir no lo quiero. En el nombre de Jesús lo rechazo. Pero rechácelo en serio y póngase a trabajar sobre eso. Porque eso es lo que le va a dar a usted estar bien cerquita de Dios y no salirse de la gracia de Dios. Porque ya lo leímos. Dios desea que su pueblo viva en amor, en gozo, en paz y en santidad. Si nosotros no tenemos amor los unos por los otros, pero primero, dice Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, primero me tengo que amar yo. Una vez que yo me amo, voy a amar a los demás. Y pues, sobre todas las cosas, amar a Dios. Estar gozoso. Cuando usted no está gozoso, tiene que ver por qué no tiene el gozo de Dios. Porque Dios quiere darnos de su gozo, porque Dios es gozo. Dios quiere que nosotros disfrutemos de todas las cosas que Él ha hecho para nosotros. La paz. Bueno, la paz viene cuando usted tiene fe en que Dios tiene el control. ¿Cuándo viene la paz? Cuando usted sabe con seguridad que Dios tiene el control de su vida. Si las cosas vienen negativas, Dios tiene el control. Si las cosas vienen positivas, Dios tiene el control. Pero tenemos que tener esa confianza, esa seguridad, esa convicción de que Dios realmente quiere que nosotros tengamos paz y vivir en santidad. No es fácil, todo lo que les estoy diciendo, pero no es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo quiero tener gozo, paz, amor y santidad y vivir lo más cercano a ti, Dios lo va a escuchar y lo va a traer hacia Él. Pero tenemos que pedírselo, porque Él dice, pedid y recibirás. Si no le pedimos, no vamos a recibir. Tenemos que estar pidiendo, tenemos que estar sabiendo de que Dios está dispuesto a darnos lo mejor. Muy bien, los veo ahí pensativos, no sé si es un tema, pero me gusta porque están bien atentos. Siempre debemos de tener cuidado de no permitir que las raíces de amargura crezcan en nuestros corazones, pues esas raíces harán que estemos lejos de Dios. Eso ya lo aclaramos, lo vimos y tenemos que tener cuidado, razonar, pensar, saber lo que estamos haciendo para con Dios. Por eso, desde Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Porque a veces los cristianos decimos, no, la mente y los pensamientos. La mente, Dios te está diciendo que ames al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Y qué es lo que quiere decir con toda tu mente? Sabiendo lo que haces. Eso quiere decir con toda tu mente, sabiendo lo que haces. En el trabajo a veces cuando uno no sabe hacer una cosa, dice, usa tu mente, ¿no ves que esto se pone así, este tornillo no se pone al revés, se pone? Bueno, usa tu mente. Bueno, usamos la mente para saber que nos entregamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Pero sabiendo que Él tiene, como les decía el viernes de noche, las riendas de nuestra vida. Dios tiene las riendas de nuestra vida. Ustedes vieron, la mayoría somos de otros países y hemos visto que los caballos llevan riendas, ¿verdad? El caballo, el hombre lo lleva ahí con las riendas. Y si le afloja uno y le afloja la otra, el caballo va para donde uno le lleve las riendas, ¿verdad? Bueno, Dios tiene las riendas nuestras. Cuando nosotros dejamos que Él nos dirija. Dios tiene el control. Eso quiere decir, tener las riendas. Y dígale, tienes las riendas de mi vida, Señor. Llévame por el camino correcto. No me dejes desviar. Muy bien. Dice que por lo tanto el creyente debe siempre vigilar diligentemente, estando en guardia contra los peligros del contagio de la amargura. Tenemos que estar en guardia. Por eso la palabra dice, orad más vigilad. Estate en guardia. Estate atento. Y a veces nosotros
nos confiamos demasiado y dejamos filtrarse la gotita de agua que va a fertilizar la raíz de amargura. ¿Me expliqué? Muy bien. En el pasaje bíblico de Hebreos, entonces, dijimos que podemos interpretar también que la amargura puede originarse como resultado de la disciplina de Dios, en lugar de la sumisión humilde a su voluntad para la vida del creyente. Nosotros a veces nos rebelamos contra la palabra de Dios. No queremos aceptar la corrección. No, esa palabra no es para mí. Yo he escuchado gente que dice así. La palabra es para todos. No es que Dios, porque si no Dios hubiera puesto acá, esta es palabra para santos y esta para los que no son santos. No, la palabra es para todos. Dios hubiera dicho algo y no dice nada de eso. Es decir, toda la palabra y tenemos que sujetarnos a ella. Miren, no hay cosa más hermosa que tratar y esforzarnos de satisfacer la palabra de Dios, de cumplir en nuestra vida la palabra de Dios. ¿Y nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Porque somos seres humanos. Si no fuéramos seres humanos, seríamos perfectos. Y no somos perfectos. Tenemos nuestros errores. Y la palabra dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que no somos igual a Dios. Somos semejantes, parecidos. Pero no somos dioses. No somos Dios. Y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero no sos Cristo, sos imitador de Cristo. Hay una diferencia. ¿La podemos lograr? Muy bien. La amargura en una congregación puede extenderse y corromper a muchos. Por eso insisto eso, porque me preocupa a veces que en las congregaciones haya algún problema de eso, que lo podamos detectar y lo podemos corregir con amor y con sabiduría. Dice que destruyendo así la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Eso dice el versículo 14 de Hebreos. El creyente debe siempre vigilar, estar atento, estar en guardia contra los peligros del contagio. Cuidado con los contagios negativos. Aquí tenemos a Mateo 26:41 que nos está diciendo otra vez, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que le estaba diciendo hoy, ¿verdad? Palabra de Dios. Nosotros somos débiles. Pero cuando dice velad, estate atento, vigilante, no te distraigas, como les decías, no te vayas a la banquina en la ruta porque vas a chocar, se te va a dar vuelta el auto. Bueno, estate atento, estate vigilante, ve manejando para adelante, no vayas mirando tu celular, no te distraigas. Estate atento a la palabra, estate atento a la alabanza, estate atento a que todos los días tienes que leer lo más que puedas de la Biblia. Todos los días tienes que hacer un devocional. Aquí damos devocionales y si no hay devocionales los piden si no tienen devocionales y con mucho gusto se los damos. Pero estate cerca, atento de la palabra de Dios. No te alejes de la palabra de Dios. Para que no entréis en tentación, dice. Cuando estamos en el ocio, entramos en tentación. Cuando no tenemos nada que hacer, entramos en tentación. Pero si estamos ocupados, no vamos a tener tiempo de entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, a la verdad. Es decir, Dios nos ha dado un espíritu para que nosotros estemos dispuestos a amarle, a adorarle, a glorificarle, a darle la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Pero somos nosotros los que decidimos. Y la carne es débil y esa es una excusa. Esa es una excusa. Lo usamos como excusa, como pretexto, como una salida elegante. Y hermano, usted sabe que la carne es débil. Y ahí quedamos. Pero no, nosotros tenemos que ser fuertes porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Y nosotros tenemos que tener el valor necesario para poder rechazar los dardos del enemigo y no decir, caí en tentación porque la carne es débil. ¿Me expliqué? Bueno, muy bien. Esto no es una justificación. Tenemos que esforzarnos en vivir en armonía. Es una advertencia, porque aquí no nos está dando una idea o si tenemos ganas. Aquí nos está advirtiendo que sabiendo que tenemos una guerra espiritual, no caigamos en errores que nos pueden hacer perder la gracia de Dios. Hermanos, Dios nos está hablando, está en nosotros escuchar y obedecer. La decisión es de cada uno de nosotros. Pero Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo las cosas de cómo quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra. Cuando tengan tiempo durante la semana, lean Juan 17, anótenlo ahí en el cuadernito para no olvidarse. Y Jesús dice, Señor, yo ruego por los que tú me diste, dice, no son de este mundo, pero están en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos entrar en tentación, que podemos ser tentados. Dice, no somos de este mundo, pertenecemos al reino de Dios, pero estamos viviendo aquí, tenemos una realidad. Entonces tenemos que poner atención a ese tipo de cosas. Pero no es, la decisión de agradar a Dios es nuestra. La decisión de recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros es nuestra. Porque Dios no se quiere quedar con nada, pero está en nosotros poderlas recibir. Acuérdense de la parábola de los talentos. Al que le dio 5, al que le dio 3 y al que le dio 1. Y al que le dio 1 por no haber hecho las cosas correctamente, pagó las consecuencias. Y le dijo, siervo infiel. Mientras que a los otros los halagó y los puso en el gozo del Señor. Muy bien, oremos entonces. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta enseñanza, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Padre bueno, que tú, Señor, quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos caminar por el camino correcto que es Jesucristo de Nazaret. Ayúdanos a entender tu palabra, a escudriñarla, Señor, y que podamos, Señor, ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y ahora